Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Este episodio se llama Construyendo la sociedad humana. ¿Qué quiere decir construyendo la sociedad humana? Toda la vida, desde distintas épocas, en el planeta Tierra han venido construyéndose distintas formas de estructuras sociales. Y está bien que sea así, parte de lo que hay. Y sobre todo nosotros tenemos que entender que todo aquello que parece destrucción, de todo tipo, pero básicamente de la sociedad, en realidad son cambios, en lo individual y en lo colectivo. Miren, las crisis son como cuando uno hace, por ejemplo, un puchero en la cocina y pone a hervir cosas y uno ve que el caldo se mueve para todos lados, burbujea para todos lados, salen distintos aromas, todo lo que ustedes quieran. Pero después queda una linda comida. Eso es así la vida. Todo lo que pareciera destrucción son verdaderos cambios, a nivel individual y a nivel colectivo. Uno, por ejemplo, vive, yo no voy a tocar un tema específico en este momento, ni menos político. La política sí se toca, vamos a tocar temas, pero lo hacemos desde el punto de vista de que todos somos compañeros de camino. Pensemos lo que estamos haciendo y el lugar que estamos. Yo estoy bien acá. Yo no quisiera estar en este momento en lugar de un político de Congreso, no quisiera estar en un lugar de funcionarios públicos, no quisiera estar en lugar de la justicia, porque son lugares que se consideran muy altos socialmente, pero tienen responsabilidades muy graves, muy serias, y eso en lo individual va a significar, de acuerdo a la altura que estemos, caídas, si nos caemos porque hicimos las cosas mal, golpes muy feos. No nos vamos a matar, pero va a haber una situación que para cada uno de los espíritus que hicieron eso se comprometen de una manera tremenda. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Para no comprometerse, ¿qué pueden hacer? Seguir las reglas de oro, respetar al otro. No importa ninguna religión. Vamos a ponernos en agnósticos. Entonces, en el agnosticismo, vos no crees en ninguna religión, pero sí tenés que tener reglas y valores. No digo siquiera, yo hablo de código de éticas, para no hablar de conductas que suenen más bien a principios comunitarios del momento. La ética de cada uno de nosotros nos tiene que decir cuál es el camino. El camino es portarse bien y no lastimar a otros. Como nosotros necesitamos también que no nos lastimen a nosotros. Es así. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos construyendo la sociedad. Y la sociedad se construye en esta escuela. Y cuando hablamos de escuela, vos me podés decir, pero ¿qué quiere decir escuela? Nos aprendemos los unos de los otros, a través de golpes. Tenemos que agradecer a la vida que nos ponen muchos compañeros de camino similares a nosotros, afines con nosotros, con pensamientos parecidos, y que también nos ponen compañeros agresivos que nos lastiman. Por eso son los grandes maestros. Cuando yo siento un gran dolor, siento un poco de reacción violenta y tengo que ver cómo lo encauzo. Ahí me hace crecer mi conciencia, me da conciencia de las cosas. ¿Vieron esas personas que dicen, no, yo la política? No pienses así, tenés que meterte en la política. Podés pensar de una forma, podés pensar de otra, pero no la dejes para lo último, porque eso es lo básico, porque nos hace base a la comunidad. No, pero son todos mentirosos, no. Si son todos mentirosos, tenés que empezar a pedirle a esos mentirosos que te digan la verdad. Porque después, cuando no tenés trabajo, es porque alguien hizo algo que no debía.
Después vas a reclamar a quién. Reclamátelo vos mismo cuando te levantás todos los días. Yo siempre pensé que no me metía en política. Bueno, ahí están las consecuencias. Porque después o no votaste o votaste viendo qué te decían 10 personas, que a lo mejor no estaban en el núcleo capaz de mostrar, no estaban en el camino correcto. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que empezar a pensar. Porque cuando nosotros siempre hablamos de discernimiento, es para saber, si yo te digo algo que a vos te choque, no lo aceptes, es más, escribime y decir, mire, no entiendo esto, explíquemelo. Tenés derecho. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes y me ayudes a mí a aprender también. Y esto es importante porque las franjas etarias adultos mayores, adultos, jóvenes, niños y adolescentes, ¿no? Adolescentes primero, niños. Y hablemos que de los niños no son tablas rasas, que vienen y la sociedad los lastima, les genera violencia. No. Son seres, almas, a veces más viejas, en cuerpos chicos. Y se muestran de niños con inocencia. Pero ustedes fíjense que a veces en la misma familia tenemos niños que no son la misma, criados en la misma familia y no tienen las mismas conductas. Lo que pasa es que esa pseudo inocencia les permite mostrarse como son y que los tutores o los padres vayan cambiándoles un poquito, les vayan orientando, no cambiándoles. Entonces se necesita cierto rigorismo en la educación y en la educación pública sobre todo, en la educación del mundo, que tiene que ir cambiando poco a poco como motor del crecimiento parejo de todos los compañeros de camino que están en este planeta. Estamos en este planeta. Los jóvenes, cada una de estas etapas, franjas, tienen diferentes necesidades, diferentes visiones, diferentes inquietudes. Es así. Pero lo que tenemos que entender es que el adulto mayor no es el que sabe todo. Yo no puedo decirme yo sé todo. Un religioso grande no puede decir yo sé todo porque la religión mía es la verdadera. Mentira. Todos estamos aprendiendo de todos y muchas veces un espíritu joven, un alma joven en un cuerpo de anciano, tiene que aprender muchas veces de un alma vieja que está en un cuerpo joven. Eso es un tema que tenemos que ir entendiendo poco a poco. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir comprendiendo la necesidad de la educación. Y la educación empieza en toda la vida, porque lo aceptemos o no, acá se rompió muchas veces en el mundo la familia. Libertades, cada uno no cumple el rol. Hoy en día, si se puede formar 10 familias, se forma 10 familias. Eso no sirve. Deja vacío al ser humano que hace eso. Pero bueno, cada uno es un tema que se podría plantear y hablar en algún momento. Pero en esta forma yo lo que quiero transmitir es que tenemos que entender que estas franjas etarias se tienen que entrelazar unos con otros y dejar lo positivo de cada uno. Como decimos en el evolucionismo, educa bien a tus hijos que van a ser tus abuelos, porque vamos a ir reencarnando. No quiere decir que tus hijos no se sigue la línea de familia, sino que las nuevas generaciones aportan a las que venimos después y tenemos que reencarnar en distintos lugares y en distintas formas, con distintas condiciones socioeconómicas, de acuerdo a las necesidades evolutivas que tengamos cada uno.
Pero esto es un tema importante, porque en la educación nosotros tenemos varios aspectos. Lo vamos a tratar más detenidamente después. Hay una educación limitada. ¿Qué quiere decir eso? Está acotada a un programa, a una además del programa, a las capacidades socioeconómicas que tenga la familia o cada uno de nosotros. Después hay una limitada dependiente, porque depende de lo que quieran enseñarnos, y una ampliada pero en grupos. Y esto es importante de entender. Uno dice a veces, yo voy a la educación privada porque tienen mejores condiciones de enseñanza. Y a veces te dan algo, pero no te dan todo. Y en la educación privada hay también niveles diferentes, porque no es lo mismo la educación que recibe un niño o un adolescente o un adulto joven en la clase socioeconómica A que la de B, que la de C, que la de E. En la de A le enseñan cosas que no te enseñan a vos, porque te enseñan cómo dominar el mundo. En la de B te enseñan cómo servir y te dan una doctrina básica para que vos aprendas eso, pero no te pases de esos límites. La C, la D te dan bases para que sirvas a los otros que están arriba, y ya lo último, bueno, que te quede el compromiso y la tranquilidad de que tenés que estar ahí, no tenés otra cosa, no tenés más para hacer. Bueno, no es así, tenemos que empezar a pensar, a discernir las cosas, pero también cuando hablamos de derechos, tenemos que saber qué derechos tenemos para ir. Miren, en el siglo pasado, o hace 2 siglos atrás, no estaban ni las Naciones Unidas. Había un esbozo de hacer algo. Hoy las Naciones Unidas no están actuando bien, tienen que mejorar, tienen que independizarse del vellocino de oro, pero cuidado, vamos avanzando para bien. Tienen que imponerse en algunas medidas. Bueno, de guerras hay por todos lados y se mantienen esos odios ancestrales que se han generado y generan matanzas. Y lo que no se dan cuenta es que cuando se reencarna, por ahí te encontrás, vamos a poner un ejemplo, los árabes que están muriendo reencarnan a veces en pueblos judíos, y los judíos que están matando o muriendo reencarnan también en pueblos árabes. Eso puede darse, seguro que se da de alguna manera, porque históricamente ahí hubo muchos momentos de conocimiento, de crecimiento, históricamente hablando, desde la noche de los tiempos. No se olviden ustedes que los persas, que son los iraníes, tenían conocimientos científicos muy grandes cuando todavía Europa no sabía nada. Bueno, entonces tenemos que entender eso. Y uno dice, una vuelta alguien me dijo, pero eso no son culturas porque tienen un problema ahí con la religiosidad. Bueno, hay que cambiar conceptos, hay que abrir conceptos, sí, claro, pero no son todos. Es como si uno dijera, estamos mezclados en todas las cosas. Hay empresarios en el mundo buenos y capaces, sí, poco iluminados, y puede ser, porque también han estado atrapados por la idea de el dios oro, ¿no? Todo el contexto que lo rodea, pero hay empresarios, hay políticos buenos, hay políticos, hay gente noble en la calle que trata de aplicar la tolerancia y ver cómo resolver las cosas sin llegar a situaciones límites, como todas las cosas. El mundo es una amalgama de seres que venimos incorporándonos unos a otros para hacer escuela, para ayudarnos los unos a los otros. Entonces, cuando pasa al lado nuestro alguien que nos lastimó, no lo agredamos. Si por supuesto vamos a evitar que nos lastime, pero si podemos, agradezcámosles la enseñanza que nos da de vida.
Tomémonos el tiempo para pensar por qué y para qué pasan las cosas. Bueno, Dios mediante nos veremos en el próximo episodio y como siempre, seguinos porque vamos a hacer próximamente un programa de un pequeño curso, una secuencia de ediciones que van a hablar del evolucionismo anímico para que puedas entender todas estas cosas de dónde salen, porque si no, está todo muy bien, podés discutir si estás de acuerdo o no en algo, te parece una mirada interesante, pero hasta ahí. Y no es así. Tenemos que buscar la forma de que llegues a conocer este camino. Después, si lo tomas o no, es un tema tuyo, eso. Yo te agradezco que nos sigas, pero nada más. Y si querés preguntar algo, podés siempre, y nosotros estamos siempre dispuestos a eso. Nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Cada tema de la actualidad se analiza sobre la base de la vida más allá de la vida física. Muestra un camino a la luz de las ciencias, la vida cotidiana y una comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Es un proceso constante de nuestra evolución mediante la reencarnación hacia la perfección. Esperamos que sea de tu atención y gracias por visitarnos y apoyarnos. Y agradecemos tu suscripción.